Buenas noches, estimados hermanos. Hoy viernes queremos compartir con ustedes en este tiempo de oración y estudios bíblicos algunos motivos de oraciones, puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a comunión íntima y enriquecedora con Él. No buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Como vemos en la primera carta de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, nos dice el apóstol Juan, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión es con el Padre y con su Hijo. Amado hermano de la primera iglesia bautista de Balboa, nos acercamos a Dios en oración congregacional. Sabemos por las Escrituras que nuestra comunión con el Padre no es y no podrá ser nunca interrumpida, puesto que el propio Dios ha provisto para su pueblo la oración como medio de gracia, por el cual cada uno de los creyentes de forma personal y también como un cuerpo, como la iglesia, todos juntos, pueden acercarse a Él en oración. Como dice su palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta primera parte de los motivos de oraciones, queremos pedirles que esté orando a Dios desde su hogar por los siguientes motivos. Oraciones de gratitud a Dios por su providencia cada día. Pedimos oración a Dios para que nos siga fortaleciendo para perseverar en la fe, que como creyentes pongamos nuestra mirada en Cristo. Oramos a Dios arrepintiéndonos por nuestros pecados. Rogamos a Dios por su misericordia, que nos restaure por el poder de su Santo Espíritu. Pedimos a Dios oración por cada uno de los miembros de la iglesia de Balboa, esta iglesia local, por cada uno de los ancianos que forman parte de esta iglesia, por los hermanos que están pasando por enfermedad, por cada una de las familias, los matrimonios, los jóvenes, los solteros, los niños, aún los más pequeños, los recién nacidos, los infantes. Pedimos a Dios para que Él sea nuestro consuelo en este tiempo, para que perseveremos en comunión fraternal, para que andemos en santidad delante de Él y seamos luz y sal a este mundo en oscuridad. Pedimos a Dios por la salud espiritual de esta, su iglesia, para que seamos perfeccionados por su palabra y la obra de su Santo Espíritu. Recordamos a los hermanos que están sin empleo. Sabemos que Dios es nuestra fuente de toda gracia y providencia. Oramos a Dios para que siga derramando su socorro sobre la vida de cada uno de nosotros. Recordamos en oración a cada uno de los pastores y a sus familias. También oramos por las hermanas que están esperando bebé, que están embarazadas, para que el Señor la guarde a ella y a las criaturas que están en sus vientres. En esta segunda parte oramos también, como nos manda las Escrituras, a que pidamos a Dios por nuestras autoridades civiles. 1 Timoteo 2:2 nos dice que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso en esta noche pedimos a nuestro Padre, quien es el gobernante de todo, y pedimos a Él, a Dios, por las autoridades civiles de nuestro país que han sido puestas por Él, por el presidente y sus ministros, los diputados, magistrados, jueces y todo aquel que lleva un puesto de autoridad y responsabilidad en este país, para que ellos puedan en primer lugar arrepentirse de sus pecados si no han conocido a Dios y alcanzar salvación,
según sea la soberana voluntad de Dios. Y también pedimos para que ellos puedan servir al pueblo con honestidad y sabiduría. Esta tercera parte de nuestro motivo de oraciones, oramos por todos los hombres, como nos manda las Escrituras en 1 Timoteo 2:1. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por eso rogamos a Dios por aquellos que en este momento padecen a causa de la enfermedad, que en medio de esta situación ellos puedan ver su necesidad de un Salvador para sus vidas como una mayor prioridad que sanidad para sus cuerpos. También pedimos a Dios que en esta hora oscura en que vive el mundo, los hombres puedan hacer un alto y ver en todos estos acontecimientos que Él es Dios y que le deben a Él toda la gloria. También pedimos a Dios que destruya todo plan maligno del hombre que actúa con egoísmo y engaño contra sus prójimos. Nuestra cuarta parte en este motivo de oraciones es por la iglesia en todo el mundo. Según el Tesalonicenses 1:4 nos dice así: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Señor, por eso en esta noche, como iglesia, te pedimos por todos tus hijos en todas partes del mundo, por tu iglesia universal que se encuentra en todo el mundo, para que sean fortalecidos en tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que esta enfermedad afecta a todos los hombres, esta pandemia, entre los cuales están tus hijos también. Señor, provee consuelo en este tiempo de dolor y pérdida. Tú eres el Dios de toda paz, que nuestra confianza esté puesta en ti. Señor, te pedimos por cada uno de los pastores que tú has puesto al frente de cada una de las iglesias en todo el mundo, para que estos hombres puedan ejercer su labor de guiar, alimentar y cuidar a tu rebaño, a la iglesia que tú has puesto en sus manos. Cada día, Señor, ellos puedan tener este cuidado por tu pueblo, aún más en estos momentos difíciles, Señor. Te pedimos estas cosas. Señor, también te pedimos por aquellos que sufren persecución. Padre, que tu amor los cubra, que en este tiempo de dolor puedan descansar en ti. Ayúdanos a nosotros a sentir también el dolor de estos tus hijos que sufren a causa de la verdad. También te pedimos, Señor, que destruyas todo plan del maligno y de los hombres malos que se levantan contra tu iglesia. Señor, ayuda a tu iglesia en todo el mundo a que presente defensa de la fe de una forma digna y que podamos ser dignos representantes de tu evangelio. Señor, en este tiempo pedimos, Señor, finalmente nos acercamos a ti en oración. Oh, nuestro Señor, que en este tiempo difícil tú seas nuestro consuelo y refugio. Y si es tu voluntad que mientras pasamos este valle de sombra y muerte perezcamos, ayúdanos, Señor, a no quitar nuestra mirada de ti. Tu palabra dice que quienes tú amas, todas las cosas ayudan a bien. Sabemos, Señor, que ya sea que muramos o vivamos, somos tuyos y nada nos podrá separar de tu mano. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Ahora alabemos a Dios escuchando este himno.
En estos momentos vamos a recibir el estudio de la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. Saludos. Dios le bendiga. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa. Hoy es viernes 11 de septiembre del año 2020 y estamos con nuestro estudio de los días viernes. Saludos a todos, hermanos, esperando en el Señor que estemos pasando una muy buena semana, fortalecidos en el poder del Señor. Ya a pocas horas de terminar esta semana y preparándonos para el domingo, Día del Señor. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios y hemos titulado el estudio de esta noche Viviendo como sabios en un mundo caído. Y el texto bíblico de Efesios capítulo 5, vamos a ver de los versículos 17 al 20. Hermano, y recuerde, yo estoy obligado por la ética y por el respeto de decirle que estos estudios están basados en los aportes de otro hermano, Anita Robinson, B.H. Carroll, John Stott, con sus comentarios y por supuesto los comentarios que aportamos a estos estudios de esta maravillosa epístola de los Efesios, la carta que Pablo escribe a la iglesia en la región de Efesios. Como ya usted sabe, esta es una carta que trata de asuntos propiamente de la nueva vida en Cristo y también de la comunidad internacional de fe, la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a tener una oración y entonces leemos los versículos de esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por los días de esta semana, por las puertas que tú nos abres y también por aquellas que tú nos cierras, Señor. Te damos gracias. Señor, te bendecimos y también en el nombre de Cristo te pedimos, Señor, que nos ayude a permanecer fieles en un mundo tan difícil, en un mundo caído. Pedimos sabiduría de lo alto para saber, Señor, cómo vivir de una manera que te honremos en todo. Ayúdanos, Señor, también a tener la fortaleza espiritual para poder resistir a toda clase de tentación y poder también resistir a cualquier seducción de este mundo caído. Estamos viviendo en tiempos tan violentos, tiempos de apostasía, de engaño, de mentira, de anarquía. Ayúdanos, Señor, entonces a estar enfocados y puesta la mirada en ti, Señor. Te lo rogamos, Padre bueno, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 5, hermano, de los versos 17 a 21, lo que vamos a comentar en esta noche, dice el verso 17, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente en el verso 21, someteos unos a otros, dice Pablo, en el temor de Dios. Y una vez más, hermanos, el pequeño párrafo siguiente de Pablo se basa sobre dos supuestos. Cuando lo vemos desde el verso 17, cuando dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Primero, que los cristianos son sofoi, gente sabia, no necia. Y segundo, que la sabiduría cristiana es sabiduría práctica, porque nos enseña cómo comportarnos. Su palabra para comportarse a lo largo de la carta ha sido un concepto hebreo, andar, que en la nueva versión internacional generalmente se traduce vivir. Nuestro andar o comportamiento cristiano, ha escrito el apóstol Pablo, ya no debe estar de acuerdo con el comportamiento del mundo, ni el comportamiento en la carne, ni del diablo. Ya nosotros vimos eso en el capítulo 2, verso 1 al 3.
ni con el de los paganos, que también lo vimos en el capítulo 4, verso 17. Amados hermanos, en la primera iglesia bautista de Balboa, esto es importante. Si ya no vivimos conforme a las corrientes de este mundo, sino que hemos sufrido ese milagro del nuevo nacimiento, hermano, comportémonos entonces como creyentes, como cristianos. No andemos imitando al mundo, tratando de vivir y comportándonos como si no conociéramos el Evangelio, como si no hubiéramos experimentado ese maravilloso nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. No andemos de acuerdo a la corriente del mundo, ni a los deseos de la carne, ni sirvamos al diablo. Dice Pablo, en lugar de ello debemos ser dignos del llamado de Dios como hijos muy amados y como hijos de la luz, no como que si estuviéramos todavía en tinieblas. Y hay hermanos que no les gusta que se le aconseje, se le exhorte a que deben examinar su manera de vivir, pero lamentablemente, como dice Pablo, el amor nos constriñe y también estamos obligados a tener que recordarle a los hermanos su ciudadanía como cristianos y que tienen un compromiso de que su vida traiga gloria al nombre de Dios. Ahora, Pablo añade una exhortación más general para que nos comportemos como la gente sabia que él confía que somos. Y dice Pablo, tengan cuidado de la manera de vivir. Escribe, todo lo que vale la pena hacer requiere diligencia. Somos diligentes en muchas cosas, hermano, pero le pregunto, ¿somos diligentes en cuidar y atender nuestra relación con Dios, nuestro devocional, nuestra vida de oración y nuestro tiempo con la palabra de Dios? ¿Ponemos diligencia en estos aspectos de nuestras vidas o solamente en los temas de nuestro trabajo, nuestras carreras o de otras ocupaciones como el ministerio o la familia, que son importantes y que requieren diligencia, pero también la vida de oración, la comunión con Dios y la oración y el estudio de la palabra son responsabilidades que requieren diligencia? Nuestro trabajo, nuestra educación, nuestro hogar y familia, nuestro entretenimiento, nuestra ropa y apariencia. Claro que todas estas cosas requieren diligencia, pero nuestra relación con Dios y comunión con Dios también requiere diligencia. De la misma manera, como cristianos debemos preocuparnos acerca de nuestra vida cristiana. Debemos tratarla con la seriedad que merece. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Una versión de la Biblia lo dice de esta manera. ¿Cuáles son, pues, las características de las personas sabias que dan importancia a su discipulado cristiano? Primero, la gente sabia vive aprovechando exagorazo al máximo cada momento oportuno, kairos. El verbo exagorazo puede significar redimir o comprar totalmente. Si se lo utiliza aquí, es para significar rescatar el tiempo de su esclavitud del mal. Pero probablemente, hermanos, significa comprar totalmente, kairos, tiempo, se refiere a toda oportunidad que se nos da. Las personas sabias saben que el tiempo es un bien precioso. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo a nuestra disposición, con 60 minutos en cada hora y 24 horas cada día. Ninguno de nosotros puede estirar el tiempo, pero los sabios pueden utilizarlo sacándole la máxima ventaja. Y yo le quiero preguntar, entonces, hermano, en Balboa, ¿usted le saca máxima ventaja al tiempo que Dios le da? Saben que el tiempo pasa y que los días son malos, dice Pablo, así que se toman de cada oportunidad que pasa mientras aún la tienen, porque una vez que ha pasado, ni siquiera los sabios pueden recuperarla. El tiempo, como dice una vieja canción, que se va, el tiempo que se va no vuelve.
Alguien publicó una vez lo siguiente: pérdida ayer, en algún momento entre el amanecer y el atardecer. 2 horas de oro, cada una engarzada con 60 minutos de diamante. No se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. En contraste, Jonathan Edwards, el teólogo y filósofo norteamericano, que fue instrumento de Dios en el gran avivamiento de América, por allá por el 1734, el 35, escribió en una de sus famosas resoluciones, precisamente antes de su 20º cumpleaños, dice: resuelto, no perder nunca un momento de tiempo, sino utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. Era un hombre sabio, porque la primera señal de sabiduría que Pablo da aquí es el uso disciplinado del tiempo. Hermanos en Balboas, ¿usted está escuchando eso? Un hombre sabio era Jonathan Edwards, porque la primera señal de sabiduría que Pablo da aquí es el uso disciplinado del tiempo. Hermano, ¿cuántos de nosotros perdemos tiempo valioso? Mire, una de las cosas más valiosas del mundo, que vale más incluso que el oro, es el tiempo que Dios nos da. Y hermanos, muchas veces lo que menos cuidamos, que menos administramos, es el tiempo que el Señor nos regala. En segundo lugar, los sabios entienden cuál es la voluntad de Dios. Están seguros de que mientras la propia voluntad es insensata, la sabiduría se encuentra en la voluntad de Dios y en ningún otro lado. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Jesús mismo oró: no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y nos enseñó a orar: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nada es más importante en la vida que descubrir y hacer la voluntad de Dios. Más adelante, en el proceso de descubrirla, es esencial distinguir entre su voluntad general y su voluntad particular. La primera se llama así porque se refiere a la generalidad de su pueblo y es la misma para todos nosotros. Por ejemplo, que Dios desea hacernos como Cristo, su voluntad particular. Sin embargo, se extiende a las particularidades de nuestra vida y es diferente para cada uno. Por ejemplo, ¿qué carrera seguir? Si debemos casarnos, si es así, ¿con quién? Solo después de haber hecho esta distinción podemos considerar cómo encontrar cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Su voluntad general está en la Escritura. La voluntad de Dios para el pueblo de Dios ha sido revelada en la palabra de Dios. Pero no encontraremos su voluntad particular en las Escrituras. Encontraremos en ella principios generales que nos guiarán y nos harán sentir seguros. Pero las decisiones detalladas tienen que tomarse después de pensar y orar cuidadosamente y buscar el consejo de los creyentes maduros y experimentados. Busquemos esos sanos consejos en las Escrituras, escuchando a los hermanos maduros en la fe, orando y buscando el rostro del Señor. Y Pablo dice también en su evangelio que Dios pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Ahora, en el verso 18 dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Y dice Pablo luego, al contrario, sean llenos del Espíritu. Pablo ya les ha dicho a sus lectores que han sido sellados con el Espíritu Santo y que no deben agraviarlo. Ahora les exige que sean llenos del Espíritu. No hay secreto más grande para la santidad que estar lleno de aquel cuya naturaleza y hasta su nombre es santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Gramaticalmente hablando, este párrafo presenta dos imperativos: los mandamientos de no embriagarse y el de ser llenos del Espíritu, seguido por 4 participos presentes: animado, cantando, agradeciendo y sometiéndose. En cuanto a lo teológico, primero nos presenta nuestro deber cristiano.
evitar la embriaguez y buscar la plenitud del espíritu. Y luego describe 4 consecuencias de esta condición espiritual en términos de nuestras relaciones. Sean llenos del espíritu, es un asunto muy discutido y debatido entre nuestros días. Será importante que estudiemos cuidadosamente la enseñanza paulina. El apóstol comienza trazando cierta comparación entre la embriaguez y la plenitud del Espíritu Santo. Dice Pablo, no se emborrachen con vino, dice, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y es cierto que hay una similitud superficial entre las dos condiciones. Una persona embriagada, decimos, está bajo la influencia del alcohol. Y por cierto que un cristiano lleno del Espíritu está bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Pero allí termina la comparación y comienza el contraste. Por supuesto que en oculto el pagano o Dionisio, la intoxicación era un medio de inspiración para los paganos, por supuesto. Pero es un error serio suponer que estar lleno con el Espíritu de Jesucristo es una clase de embriaguez en la que perdemos control de nosotros mismos. Por el contrario, uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Encrateía es la cualidad final denominada fruto del Espíritu, como el propio Pablo luego escribe en la epístola a los Gálatas en el capítulo 5, los versos 22 y 23. La cualidad final denominada fruto del Espíritu, o estar bajo la influencia del Espíritu Santo, nunca perdemos el control. Al contrario, lo ganamos. Es cierto que en el día de Pentecostés algunos dijeron que los discípulos llenos del Espíritu estaban borrachos, pero fueron una minoría, descrito por Lucas como otros. La mayoría no pensaba tal cosa, sino que se maravillaban de escuchar las palabras solemnes de Dios anunciadas en sus propios idiomas. Parece que la minoría ni siquiera era sincera al atribuir embriaguez a los cristianos llenos del Espíritu. Lucas dice que se mofaban de ello para que la obra del Espíritu Santo fuera burlonamente interpretada. El primer capítulo de la exposición de Efesios 5, 18, y luego lo vamos a ver en Efesios 6, 9, del doctor Martin Lloyd-Jones, tiene por título La vida en el espíritu, en el matrimonio, el hogar y el trabajo, escribiendo como médico y como pastor. Compara ilustrativamente y contrasta los dos estados, el de ebriedad y el de la plenitud del espíritu. Dice, el vino o el alcohol, hablando en sentido farmacológico, no es un estimulante, es un depresivo. Si se toma cualquier libro sobre farmacología y se busca alcohol, se encontrará siempre que está clasificado entre los depresivos. No es un estimulante, argumentaba el doctor Martin Lloyd-Jones. Más adelante dice, deprime totalmente los centros de mayor importancia en el cerebro. Controla todo lo que da a un ser humano autodominio y sabiduría, comprensión, discriminación, juicio, equilibrio, poder de evaluar las cosas. En otras palabras, todo lo que hace que una persona se comporte de la manera mejor y más elevada es lo que hace el Espíritu Santo exactamente. Lo opuesto, si fuera posible, poner al Espíritu Santo en texto de farmacología, lo pondría bajo el rubro de estimulante porque a ellos pertenece y estimula todas nuestras facultades. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Despierta y estimula todas nuestras facultades, nuestra mente y el intelecto, el corazón y la voluntad. El alcohol no hace eso, hermano, hace todo lo opuesto. Pero cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estimula nuestras facultades, la despierta y la maximiza. La mente y el intelecto, el corazón, la voluntad. Somos diligentes en hacer las cosas que Dios nos manda.
Veamos ahora cómo pinta Pablo el contraste. El resultado de la embriaguez, escribe, es el desenfreno, azotilla. Los ebrios dan lugar a acciones irracionales y disolutas y descontroladas. Se comportan como animales y aún peor que ellos. Los resultados de estar lleno del Espíritu son totalmente diferentes, amados hermanos. Si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu nos hace más humanos porque nos hace como a Cristo. El apóstol hace a continuación una lista de los 4 resultados beneficiosos, présteme atención, de estar llenos con el Espíritu. 1, la comunión. Dice Pablo en el verso 19 del capítulo 5, anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto no significa que si estamos llenos del Espíritu debemos dejar de hablarnos uno a otro y comenzar a cantar. No. La referencia es a la comunión cristiana y la mención de salmos, himnos y canciones espirituales que nos resultan fácilmente distinguibles, aunque la primera palabra comprende un acompañamiento musical, indica que el contexto es la adoración pública. Cuando los cristianos se reúnen, les gustan cantar tanto a Dios como unos a otros. Algunas veces cantamos alternando respuestas, como lo hacían los judíos en el templo y en la sinagoga, como hacían también los cristianos primitivos que se encontraban antes de que amaneciese, a recitar antifonalmente un himno a Cristo como a un Dios. También, hermanos, algunos de los salmos que cantamos en realidad no son de adoración a Dios, sino de exhortación mutua. Un buen ejemplo, por ejemplo, es el Salmo 95. El venite, en el que deberíamos mirarnos unos a otros y cantar. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. He aquí la comunión en la adoración, una invitación recíproca a la alabanza. Lo segundo es la adoración. Canten y alaben. Quizá los verbos aluden a música vocal e instrumental. Canten y alaben al Señor con el corazón. Aquí el canto no es unos a otros, sino ahora al Señor. Aunque la nueva versión internacional traduce con el corazón, la frase griega probablemente significa como lo transcribe la Reina Valera revisada, que dice en vuestros como corazones. Como también Pablo escribe en Colosenses capítulo 3, verso 16, refiriéndose a la sinceridad. Cantemos con sinceridad. Alabemos al Señor con sinceridad, a la introspección de la auténtica alabanza cristiana, o a ambas. Eleven al Señor la alabanza de sus corazones, y esto puede reconfortar a aquellos que carecen de capacidad musical y no pueden entonar. Amados hermanos, en este caso la adoración puede ser también silenciosa, aunque al mismo tiempo sea gozosa y melodiosa. Sin duda, los cristianos llenos del Espíritu tienen un canto de gozo en sus corazones. Y la adoración pública llena del Espíritu es una celebración gozosa de los hechos poderosos de Dios. Aunque Hamilton Robinson sugiere que Pablo contrasta la alegría bochinchera del vino con la alegría sobria de la salmodia sagrada. La gratitud dando siempre gracias a Dios el Padre. El llamado al agradecimiento. Es común en las cartas de Pablo. El espíritu quejoso no es compatible con el Espíritu Santo. La queja era uno de los pecados que acosaban al pueblo de Israel. Siempre estaban murmurando contra el Señor y contra Moisés. Pero al creyente lleno del Espíritu rebosa de agradecimiento y no de quejas. Hermano, usted se queja mucho. Usted es un hermano quejoso. Siempre hay una queja, siempre hay un lamento. No hay gratitud, no hay alegría, no hay gozo en su adoración, en su alabanza al Señor. ¿Es usted de esos cristianos que viven quejándose, quejándose? Bueno, si es así, hermano, arrepiéntase y cambie. Pídale al Señor que lo ayude.
Hermano, cuando usted se detiene y examina todas las cosas buenas que Dios hace por usted y por su familia, cada día, si usted se detiene a examinar, a contemplar desde que amanece, estar vivo, tener salud, tener la compañía, el amor de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos en la fe, tener un trabajo, un pan para llevarnos a nuestra boca, llevar a la mesa de nuestros hijos, de nuestra esposa. Tantas cosas maravillosas que Dios hace todos los días por sus hijos. Sin embargo, no somos agradecidos y vivimos quejándonos. Pablo apela a que cambiemos, que dejemos de comportarnos de esa manera y actuemos y comportémonos como hijos agradecidos por las bondades que Dios nos da. El cuarto punto es la sumisión. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora estamos ya en el verso 21. Aunque la Nueva Versión Internacional comienza un párrafo nuevo con este versículo y lo traduce como un imperativo, en realidad es otro participo presente, hipotasomenoi, que depende del mandamiento, sean llenos del Espíritu, como los tres anteriores. Algunas veces una persona que dice estar llena del Espíritu se torna agresiva, autoafirmativa y vanidosa. Pero el Espíritu Santo es un espíritu humilde, hermano. Y aquellos que están realmente llenos de Él siempre muestran la mansedumbre y la bondad de Cristo. Una de sus características más evidentes es que se someten unos a otros. Hermano, esta frase o esta oración, sométanse unos a otros, cuando lo está leyendo en la carta de Pablo a la iglesia en Efesios, o cuando lo encuentra en otro texto dentro de los contextos, hermano, deténgase un momento. Es una ordenanza, hermano, es un imperativo, someternos unos a los otros. Si usted es creyente, hermano o hermana de Balboa y me está escuchando, y usted no ha considerado detenidamente este imperativo que nos da Pablo en esta epístola, el capítulo 5 de Efesios, someternos uno al otro, yo le voy a animar a que usted se detenga y que examine este mandato. Porque hay hermanos que no se quieren someter, hermanos que no aceptan la corrección, hermanos que se incomodan o se molestan ante un simple llamado de atención o ante una simple corrección, se molestan. Y cuando yo veo eso, hermano, yo entiendo que estoy frente a un hermano o una hermana inmaduro en la fe, un neófito en la fe, una persona que todavía no ha madurado o no está en camino de la madurez espiritual, la madurez cristiana, sino un bebé en la fe. Entonces, pero ¿qué sucede? Que estos hermanos que han pasado ya un tiempo en el camino del Evangelio, pero se comportan como neófitos en la fe, como hermanos inmaduros, quieren que se les trate y que se les compartan cosas del reino o de la vida de la iglesia, pero que no se puede por su inmadurez. Hermano y hermana, si usted me está escuchando esta noche, examínese a usted mismo. Y si usted ve que se está comportando o se ha venido comportando de una manera inmadura, le exhorto a que busque un lugar en su hogar y encuéntrese con el Señor y hable de este asunto, que es un pecado, hermano. Porque las Escrituras nos dice, sométanse unos a los otros. También se someten a Dios porque su sumisión mutua es por reverencia a Cristo. O en terminología más familiar, en el temor de Cristo. Aquellos que están verdaderamente sujetos a Cristo no encuentran dificultades en someterse uno a los otros. Incidentalmente, esta expresión, en el temor de Cristo, es un testimonio notable
aunque directo, de la creencia paulina de la deidad de Jesús, ya que el pedido habitual del Antiguo Testamento era vivir en el temor a Dios. Hay muchas otras cristianizaciones del Antiguo Testamento en este capítulo. Por ejemplo, el reino de Dios es de Cristo, en el verso 5. Debemos agradar a Cristo y buscar su voluntad de la misma manera que antes de Cristo la gente buscaba agradar y hacer la voluntad de Dios, como lo hemos visto en el verso 10 y 17. Adorar a Dios, hermanos, es adorar a Cristo. Lo vimos en el verso 19. En los 3 versículos mencionados, el Señor, ese es el título que le dan a nuestro Salvador Jesucristo. Tales son los sanos resultados de la plenitud del Espíritu Santo. Todos se refieren a nuestras relaciones. Si estamos llenos del Espíritu, estaremos relacionados armoniosamente, tanto con Dios, adorándolo con gozo y agradecimiento, como con los demás, hablando y sometiéndonos unos a los otros. En resumen, hermanos, los cristianos llenos del Espíritu aman a Dios y se aman unos a los otros, lo cual nos resulta sorprendente, ya que el primer fruto del Espíritu es precisamente el amor. Hermanos, gracias. Hemos llegado a nuestro fin en esta noche, pidiéndole al Señor que siga bendiciendo sus vidas, que nos examinemos a nosotros mismos y que estemos orando uno por los otros y sometiéndonos unos a los otros. Oremos, hermano. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para madurar, para crecer, para ir, Señor, dejando aquellas cosas, aquellos hábitos o aquellos temperamentos del viejo hombre, ciñéndonos nuestros lomos, tomando nuestra cruz cada día, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que podamos honrar tu nombre, Señor. Te pedimos esto, Padre, en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.